Saludos, este martes 11 de agosto, en este breve informativo de Enicon Más, la familia de Vanessa Guillén se prepara para darle el último adiós a la joven soldado brutalmente asesinada a martillazos el pasado 22 de abril en la base militar de Fort Hood. El funeral de la joven se llevará a cabo durante el fin de semana. Las autoridades de Texas anuncian el arresto de 9 hombres en una operación contra la prostitución infantil. 3 de ellos son soldados de la base militar de Fort Hood. Fueron detenidos por proponer sexo a menores a cambio de dinero, drogas o alcohol. Más de 20 millones de personas en el mundo han contraído el nuevo coronavirus desde que se desató esta pandemia en China en diciembre pasado. Según la Universidad Johns Hopkins, la mitad de estos casos se produjeron en solamente un mes. El número de muertos supera los 733,000, la mayoría en Estados Unidos, Brasil y México. El presidente Donald Trump es escoltado de una rueda de prensa por un agente del servicio secreto tras un tiroteo cerca de la Casa Blanca. Esto se produjo minutos después de empezar su comparecencia, donde trataría la situación del coronavirus en esta nación. Muchísimas gracias por acompañarme en esta nueva edición de Enicon Más, siempre con la verdad. El lunes, tras más de 110 días de espera, la familia de Vanessa Guillén recibió los restos de la joven soldado de ascendencia mexicana de parte de los Texas Rangers, que la entregó a través de una funeraria. Vanessa Guillén fue brutalmente asesinada a martillazos y luego mutilada el pasado 22 de abril dentro de la base militar de Fort Hood. Este viernes, de 12 del mediodía a 8 de la noche, se llevará a cabo el primer servicio fúnebre público, parte del funeral de la soldado de ascendencia mexicana. Será en el campo de fútbol de la escuela secundaria César Chávez del sur de Houston, Texas, de donde se graduó Vanessa Guillén y donde participó en los equipos de soccer. Posteriormente, el sábado a las 11 de la mañana, se realizará una ceremonia privada y a las 7 de la noche será su entierro en el cementerio Forest Park, Lawndale, del sureste de Houston. Vanessa descansará en un ataúd donado, decorado con diseños personalizados, con su nombre y sus colores favoritos, combinado con las banderas mexicana y estadounidense y con la Virgen María, reflejando las creencias religiosas de la familia. Durante una entrevista, la abogada de la familia Guillén, Natalie Cowan, dijo que los familiares de la soldado agradecen la ayuda del presidente Donald Trump al acelerar la entrega de los restos de Vanessa a fin de poder realizar su funeral y el entierro adecuado el mismo día y por ayudarlos a pagar los costos de los servicios fúnebres. En un mensaje publicado en su cuenta de Twitter, el jefe de la policía de Houston indicó que está trabajando muy de cerca con los familiares de Vanessa para coordinar la logística del servicio fúnebre de este viernes. La abuela de Vanessa y 6 de sus tíos llegaron a Houston desde Zacatecas, México, tras obtener una visa humanitaria para asistir a los servicios fúnebres y darle el último adiós a la joven soldado asesinada, según los investigadores, por el especialista militar Aaron David Robinson, quien luego, con la ayuda de su novia Cecilia Aguilar, descuartizó el cuerpo de Vanessa y enterró sus restos mutilados en 3 fosas poco profundas cerca de la base militar de Fort Hood. Los investigadores han dicho que Robinson se suicidó cuando la policía trató de detenerlo, mientras que su novia permanece detenida sin derecho a fianza. Las autoridades de Killeen, Texas, anunciaron el arresto de 9 hombres en una operación contra la prostitución infantil. 3 de los detenidos son soldados de la base militar de Fort Hood. Se trata de un operativo de prostitución infantil de 2 días, llevado a cabo por la Unidad de Víctimas Especiales del Departamento de Policía de Killeen y el Programa de Trata de Personas del Departamento de Seguridad Pública de Texas. En este se detuvieron a los 9 sospechosos por proponer sexo a menores a cambio de dinero, drogas o alcohol. Los hombres hablaron con los policías encubiertos por varias plataformas de redes sociales, pensando que lo hacían con niñas que tenían 15 o 16 años de edad y con quienes acordaban actos sexuales. Pero los sospechosos fueron arrestados cuando llegaron al lugar donde los habían citado. Posteriormente, 7 de los sujetos fueron instruidos de cargos por delitos graves de prostitución y 2 de cargos por delitos menores de prostitución. La policía también confiscó 2 armas de fuego,
durante la operación y al menos uno de los detenidos es un hombre hispano. Cambiamos radicalmente de tema. Estados Unidos sigue liderando la lista de países más afectados por la crisis del nuevo coronavirus. Según datos de la Universidad Johns Hopkins, en esta nación, más de 5 millones de personas han contraído el COVID-19 y más de 163.500 han muerto por esta pandemia. Se trata del 25% de los 20 millones de contagios reportados a nivel mundial, y Brasil sigue a esta nación con más de 3 millones de casos y más de 101.700 muertes. México ocupa el tercer lugar con más de 53.000 fallecimientos y el sexto lugar en las infecciones con casi 486.000 casos registrados en el país azteca. Estados Unidos, según datos de New York Times, registró casi 48.000 nuevos casos en un solo día, el lunes pasado, y la mayoría de estos contagios se produjo en el sur y el oeste de la nación. Las autoridades sanitarias creen que la cifra de infectados y muertos es mucho mayor que el conteo de la Universidad Johns Hopkins debido a las pocas pruebas de detección que se realizan y al hecho de que hasta el 40% de los infectados no presentan síntomas de esta enfermedad. Todo esto se produce en momentos en que Rusia se convirtió en el primer país en aprobar una vacuna contra el COVID-19. El presidente ruso, Vladimir Putin, dijo que una de sus 2 hijas ya había recibido la vacuna aprobada, la cual describió como efectiva y que, según él, ofrece inmunidad duradera contra el coronavirus. Estados Unidos tiene una media docena de posibles vacunas en desarrollo y China comenzó a aplicar una vacuna experimental. Los países europeos también tienen varios ensayos médicos en curso. El doctor Anthony Fauci, líder del grupo presidencial de epidemiólogos, ha dicho sentirse optimista de que antes de que termine el año, para finales de otoño o principios del invierno, en este país habrá una vacuna segura y efectiva contra el COVID-19. A pesar de ello, el doctor Fauci y la Organización Mundial de la Salud advierten que es muy probable que el virus nunca acabe. A pesar del evidente aumento de casos y muertes por el nuevo coronavirus, pues muchos estados siguen con los procesos de reactivación económica y la reapertura de escuelas. Recientemente, el presidente Donald Trump firmó órdenes ejecutivas. Una de ellas extiende el bono extra a los beneficios por desempleo, pero reduce de $600 a $400 ese subsidio adicional. Estas acciones ejecutivas están destinadas a eludir al Congreso, que en su fecha límite para negociar del 7 de agosto se quedó estancado en la negociación del nuevo plan de estímulo económico. Sin embargo, poco después de firmar estas órdenes ejecutivas, líderes demócratas criticaron a la administración Trump por no haber llegado a ningún acuerdo en las negociaciones. El gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo, ha expresado su oposición, ya que los estados deben cubrir el 25% de los costos del seguro por desempleo extra. Cuomo dice que Trump está actuando de manera irresponsable, sabiendo que el estado de Nueva York tiene un déficit fiscal de $30.000 millones y que este estado requiere ayuda federal urgente. También insiste en que las medidas relacionadas a los impuestos y gastos generalmente requieren la aprobación del Congreso. A pesar del azote de esta pandemia, el gobernador Andrew Cuomo dio luz verde a la reapertura de todas las escuelas en todo el estado de Nueva York. Cuomo dijo que los más de 700 distritos escolares neoyorquinos deberán seguir un estricto plan y cumplir un protocolo especial, el cual consiste en reuniones con padres y maestros. Muchos de ellos se oponen al regreso a clases en persona. El plan incluye explicar cómo los alumnos estudiarían desde sus casas o al aire libre, e incluir cuál y cómo sería el protocolo para los estudiantes que regresen a los salones de clases. ¿Se les tomará la temperatura? ¿Qué tal si la tiene muy alta y requiere de otra prueba del COVID-19? ¿Y qué pasa si un estudiante da positivo al coronavirus? ¿Se suspenderán las clases o se impartirán al aire libre o por internet? Algunos padres y maestros se oponen al regreso a clases en persona y temen que el aire estancado en un salón aumente las posibilidades de que un alumno infectado propague el coronavirus. A esto se suman los problemas en los sistemas de aire acondicionado, calefacción y los de circulación del aire, muchos envejecidos que no funcionan bien o totalmente ineficaces.
A nivel nacional, se estima que el 41% de los distritos escolares necesitan actualizar o reemplazar sus sistemas de calefacción, ventilación y acondicionamiento de aire en al menos la mitad de sus planteles. Algunos, incluyendo la secretaria de Educación, Betsy DeVos, dicen que lo mejor sería dar clases al aire libre, como se hizo durante los brotes de tuberculosis e influenza a principios del siglo XX, incluso en climas fríos, ya que los estudiantes podrían mantenerse a una distancia de 6 pies de los demás. Esto coincide con la orden de cuarentena obligatoria emitida en Nueva York, Nueva Jersey y Connecticut para todos los que provengan de otros 35 estados, incluyendo Puerto Rico y las Islas Vírgenes, ya sea por aire o por tierra. Estos deben someterse a una cuarentena de 14 días. Quienes no lo hagan están sujetos a una multa de hasta $10,000. Cerramos esta edición de Eni con Más con la salida inmediata del presidente Donald Trump de una rueda de prensa debido a un tiroteo ocurrido cerca de la Casa Blanca. Trump abandonó la sala minutos antes de empezar la rueda de prensa sobre la situación del COVID-19 en esta nación, al ser escoltado por un agente del servicio secreto tras registrarse un tiroteo en los alrededores de la mansión presidencial. El mandatario salió de allí junto a funcionarios de su gobierno, como el secretario del Tesoro, Steven Mnuchin, y después explicó que no se refugió en el búnker, sino que fue escoltado a la oficina oval, donde le explicaron lo ocurrido y esperó unos 10 minutos hasta que le dieron permiso para regresar a la sala de prensa, donde habló sobre esa salida de emergencia. Somebody's been taken to the hospital. I don't know the condition of the person. It seems that the person was shot by Secret Service. It was outside of the White House, this area right over here, and they'll have details for you in a little while. Somebody is taken to the hospital. It seems that the shooting was done by law enforcement at that person, at the suspect. It was the suspect who was shot. Algunos de los reporteros presentes dijeron que a ellos tampoco se les permitió salir de la sala. El servicio secreto, por su parte, confirmó en un comunicado que un hombre de 51 años de edad se había acercado a un agente uniformado del servicio secreto diciendo que tenía un arma. El agente estaba ubicado en su puesto en la calle 17 y la avenida Pennsylvania, a unas cuadras de la Casa Blanca. Así terminamos esta edición de Eni con Más. Como siempre, gracias por su tiempo y su confianza. Los invito a que me sigan en todas las redes sociales, a que se inscriban a este canal de YouTube, le den like a este video y a que lo compartan. Recuerden que Eni con Más es un breve informativo siempre con la verdad.